días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que ustedes miren este video. El día de hoy vamos a hablar cómo salir del virus o cómo salir de la pandemia. Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Morales, soy el director de los programas de investigación Dr. Nice S.A. de la ciudad de Guatemala. Les contamos que pues estamos sanando enfermedades, estamos sanando alopecia, diabetes, vitiligo. Deben irnos a buscar para comprender todo lo que estamos haciendo. Está mi página oficial que es www.drnice.com.gt y está mi Facebook que es dr.fernando.morales. Estamos para servirles a todos, tanto a los pacientes como a los doctores. Cualquier doctor que nos contacte, estamos listos y dispuestos a servirles, a brindarles todo el entendimiento que nosotros conocemos. Entonces yo les decía, nuestra tarjeta de presentación son pacientes sanos. Algo pasó, algo sucedió. La evidencia es ciencia y pues nosotros estamos brindando evidencia para que todos entiendan lo que está pasando. Inicialmente ya saben que nuestro cuerpo es electrónico, funcionamos a base de electricidad y pues son los impulsos eléctricos que dan la electricidad para cada célula y entonces cada célula trabaja a base de impulso eléctrico. Por ejemplo, si esta es la célula que da el color que se llama melanocitos, pues por acá abajo está su nervio, está tirando el impulso eléctrico para que esto tire el color de la piel. Igual es para la célula de insulina, igual es para la célula de tiroxina, e igual es para la célula de la creación del cabello. Hay diferentes células trabajando para nuestro cuerpo a base de impulso eléctrico. Entonces, fíjense esta parte de acá. Vamos a agarrar esto, y miren lo que sucede. Mi mano lo coloco acá y miren lo que pasa. Ahí lo único que están viendo es la electricidad de mi cuerpo en vivo y a todo color, porque el cuerpo es electrónico y así es como funciona. Nuestro cuerpo funciona a base de impulso eléctrico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo es calentito. Si el cuerpo está frío, significa que tenemos bajos los electrolitos y está baja la electricidad. Si nuestro cuerpo está calentito, así es como debe de estar y así es como trabaja nuestro cuerpo. Es decir, que el impulso eléctrico le da calidez o temperatura a nuestras células y si la temperatura está perdiéndose, significa que la electricidad está bajando y los electrolitos del cuerpo están bajos. Eso es lo que significa eso. Así que vamos a entender. Fíjense acá. Les cuento que Dios nos deja 4 ángeles. Debemos de saber que pues este planeta, este mundo, pues lo dispuso Dios de diferente forma y pues Dios nos tiene con mucho cuidado para nosotros, pero a veces nosotros no entendemos, no comprendemos porque pues nadie nos platicó de esto. Entonces fíjense acá, los 4 ángeles que Dios deja para nuestro cuidado se llaman los ángeles de la naturaleza. El primer ángel que Dios nos deja es el agua. Deben de saber que el cuerpo está conformado por agua. Deben de saber que nuestro cuerpo posee 70, 75 hasta 80% de agua y que deben de saber que hay 2 tipos de agua. Existe el agua viva y existe el agua muerta. Entonces fíjense acá, la palabra de Jesucristo es bien clara, dice, para los hombres les dejo frutas y verduras. Entonces fíjense acá, la palabra de Jesucristo en Génesis dice, para los hombres les dejo frutas, verduras. Por supuesto que sí, eran frutas, verduras, eran los básicos y para tomar era simplemente agua. Entonces debemos de comprender qué es el agua. Entonces les cuento, viene un doctor iraní y pues cuenta que es el doctor Patanjali de allá de Estados Unidos y pues nos confirma y afirma que el agua es curativa. El agua tiene diferentes características y hoy en día lo vamos a conocer. Fíjense acá, les voy a enseñar esta primera parte. Esto que les voy a mostrar acá simplemente es una cajita de circuito cerrado, así es como se llama esta cajita. Y fíjense acá lo que vamos a hacer. Esto es un electrón positivo y este es un electrón negativo. Cuando el puente se cierra, entonces la luz va a prender. Vamos a entender esto. Acá simplemente coloco una moneda que es conductor de electricidad y miren lo que pasa. Simplemente el foco se prende porque el puente se cierra. Entonces yo les quiero contar que
Cuando el puente se cierra hay paso de electricidad, pero no hay paso de electricidad en algunos materiales, como por ejemplo el plástico no puede correr la electricidad, o el vidrio, o algunas cosas como por ejemplo el mantel. Entonces miren acá, plástico, vidrio, mantel, pero la moneda ya sabemos que es un conductor de electricidad. Entonces les cuento que esto se divide en metales y no metales. Los metales conducen electricidad y los no metales no pueden conducir electricidad. Así que pues esto es la presentación de esta cajita. Entonces fíjense acá agarramos un poco de agua y miren lo que sucede. Acá vamos a colocar los electrodos y miren lo que sucede, miren lo que pasa. Esto es simplemente agua muerta, no pasa la conducción de electricidad, no se prende el foco. Y entonces la pregunta es, pero ¿por qué no se prende el foco? Fíjense acá, vamos a colocar en este momento un poco de sal, simplemente sal mineral. Fíjense lo que sucede, yo agarro un poco de sal y miren lo que pasa. Miren lo que pasa al tomar un poco de sal. La tomamos acá y pues simplemente el foco está prendiendo porque la sal es conductora de electricidad. Entonces lo que les quiero comprender es que ahora ya avivamos el agua, ya hay paso de electricidad, ya hay paso de corriente eléctrica. Entonces yo les contaba, el cuerpo humano es total y completamente eléctrico. Funcionamos a base de impulsos eléctricos y debemos de aprender que somos lo que comemos y por supuesto que somos lo que tomamos. Entonces fíjense acá, el primer ángel que Dios nos deja es el agua. ¿Podemos ser sanos a base de agua? Por supuesto que sí. Se pone en internet, curaciones a base de agua. Y entonces mire lo que sucede, sale las grutas de la Virgen de Lourdes. Vino la Virgen, hizo su aparición allá en Francia y dijo, esta agua nos va a servir para sanar enfermos. Y les cuento que hasta la fecha, cantidad de gente va a las grutas de la Virgen de Lourdes y simplemente comienzan a tomar agua y son sanos. Entonces la pregunta sería, ¿será el agua de las grutas de la Virgen de Lourdes de Francia igual al agua de Guatemala? ¿Será el agua de Guatemala igual al agua de México? ¿O será igual al agua de Estados Unidos? Y les cuento que agua es agua. Dios deja el agua para nuestras curaciones de nuestro cuerpo y debemos de entender qué es agua y cómo es que sucede. Entonces les cuento que para esto necesitamos aprender una regla. Y la regla se llama regla de pH. Debemos de saber que la regla de pH es una regla que va para todos los líquidos. Va de 0 a 14. 0 es lo más sucio o ácido, para poderlo entender, y 14 es lo más limpio o alcalino. Así que 7 es la mitad. Esto es el truco del agua o el entendimiento del agua. Todas las bebidas y todas las comidas que estén por debajo de 7 son bebidas sucias o ácidas y el cuerpo se va a enfermar. El cuerpo no puede caminar en acidez. Nuestro cuerpo debe de caminar exclusivamente en alcalinidad. Entonces, 7 para arriba significa agua alcalina o limpia. Todas las bebidas y todas las comidas que estén 7 para arriba son las que nos van a ayudar a sanar nuestro cuerpo. Entonces vamos a entender esto. Fíjense acá. Cuando ya comenzamos a comprender la regla de pH, solo debemos de saber cuál es el pH de cada líquido para poder entender. Entonces vamos a entender, fíjense acá. ¿Cuál es el pH de las aguas colas? Resulta que las aguas colas tienen ácido fosfórico, entonces ya caen en acidez. ¿Cuál es el pH de las colas? Las colas tienen un pH de 2.4. Son exageradamente ácidas y caen en acidez y por supuesto que le van a proporcionar daño al paciente. Entonces les cuento, están las bebidas colas. Cuando ya sabemos el pH de todas las cosas, solo es de entenderlo. ¿Cuál es el pH del café? El café tiene un pH de 5.5. ¿Cuál es el pH del té?
El té tiene un pH de 6. ¿Cuál es el pH del ron? El ron tiene un pH de 5. ¿Cuál es el pH del vino? Entre 5 a 5.5. ¿Cuál es el pH de X o Y bebida? Y deben de comprenderlo. ¿Cuál es el pH del agua azucarada? Entonces les cuento que hay alimentos y bebidas que caen en acidez. Y nuestro cuerpo no es ácido, nuestro cuerpo es alcalino. Entonces vamos a entender esto. ¿Cuál es el pH del agua? Y el pH del agua es simplemente 7. ¿Cuál es el pH del agua de las frutas de la Virgen de Lourdes? 7.3. ¿Cuál es el pH del agua con bicarbonato? Entonces fíjense acá, el cuerpo no puede caer en acidez. Entonces la pregunta es, ¿qué es el bicarbonato? El bicarbonato es antiácido, es algo que va a tratar de que el cuerpo no caiga en acidez. Y el pH del bicarbonato es un pH 8. ¿Cuál es el pH del agua de mar? 8.2. ¿Cuál sería el pH con gotitas de cloro? Y el pH con gotitas de cloro sería un pH 9. Entonces les cuento que hay diferentes líquidos que pueden ir a cambiar el pH del cuerpo y esa es la clave. ¿Podemos ser sanos con cloro? Pues les cuento que hay un secreto del cloro, por supuesto que sí, y hay una disociación ahí que hace que el cuerpo pues sea mucho mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de sal de mesa, estamos hablando de cloruro de sodio, pero acá en nuestro cuerpo ya se disocia y tenemos sodio y cloruro de sodio o cloro. Y entonces les cuento que comenzamos a entender esto porque adentro de nuestro cuerpo la química se va disociando, cloro, potasio, calcio, por iones. Entonces debemos de aprender esto. Entonces fíjense acá, yo les cuento siempre, si aprendemos a limpiar una piscina, aprendemos a limpiar nuestro cuerpo interior. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se limpia el agua de una piscina? Y el agua de una piscina se limpia con cloro. Si aprendemos a limpiar una piscina, si aprendemos a limpiar una pila, aprendemos a limpiar nuestro cuerpo interior. Pero la pregunta es, ¿cómo es que mi cuerpo se dañó? Mi cuerpo se daña a base de los alimentos. Entonces el cuerpo, les cuento que somos lo que comemos y por supuesto que somos lo que tomamos. Pero no estamos entendiendo lo que comemos y lo que tomamos porque nadie nos contó cómo está la historia de los alimentos. Y les cuento que hay toxicidad en los alimentos. Hay cantidad de alimentos que estamos comiendo que producen toxicidad para nuestro cuerpo y todos los procesos tóxicos se resumen en una palabra, que en este caso se llama ácido. Todo el cuerpo se está colocando en acidez porque la comida que estamos comiendo pues no es exactamente ideal para nuestro cuerpo. Fíjense acá, yo les decía, un carro funciona a base de gasolina. Entonces les contaba, el cuerpo, ¿cómo es que funciona? ¿Qué pasaría si a este carro de gasolina le echamos agua? Pues simplemente el motor no va a encender porque es que el carro de gasolina no funciona a base de agua. El carro de gasolina funciona a base de gasolina. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo somos lo que comemos y somos lo que tomamos. Y solo tenemos que ir a entender qué era lo que estábamos comiendo y qué era lo que estábamos tomando. Yo les decía, hay alimentos que están tóxicos, hay alimentos que están mal hechos, que no comprendimos cómo los hicieron y pues deben de saber cuáles son. Pero en este caso, ustedes deben de los averiguar. Vayan a poner en internet qué alimentos están mal hechos. Van a entender que la margarina es uno de los alimentos que no está muy bien hecho. La margarina pues no se puede llamar alimento, no se la comen las cucarachas, no se la comen las ratas, no se la comen las hormigas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hizo la margarina? ¿Y cuál es el daño que puede provocar la margarina? Y la margarina, ¿cuál es la asociación que tiene con la candela? Fíjense acá, la candela la prendemos, se derrite, la apagamos, se endura. La margarina la hacemos en los huevitos, se derrite, no la comemos, se endura. Entonces les cuento
es un material que el cuerpo no puede absorber y se está quedando en las arterias y venas. Va a provocar hipertensión, dolor de cabeza, caída de cabello, piel reseca, y simplemente la margarina pues es parte de la toxicidad de nuestro cuerpo. Así que quiero contarles que pues todos los alimentos refinados no están bien hechos, tienen que irlos a buscar y comprenderlos. Está la margarina, están los aceites hidrogenados, está pues la relación de la harina, está la relación del azúcar, está la relación de las bebidas colas, y uno no entiende cómo hicieron esto. Tienen que ir a descubrir qué es la palabra aloxano y qué es la palabra hexano para irlo a entender. Entonces yo les cuento que el primer estudio que deben de profundizar son los alimentos. Por favor, vayan, busquen, entiendan qué son los alimentos. Nosotros estamos para apoyar y para ayudar, pero ustedes lo deben de descubrir para entender cómo se hicieron las cosas. Así que el primer grupo es los alimentos. Se trata de toxicidad y se trata de que el cuerpo se coloque en acidez. Entonces yo les decía, los 4 ángeles que Dios nos deja, el primero es el agua, y deben de saber que el agua pues simplemente si ocupamos el agua que el doctor nos había dicho que ocupáramos, pues nos va a ir muy bien. Fíjense acá, dice el doctor, por favor debemos de tomar 8 vasos de agua al día. Y les cuento que ese es parte del secreto. ¿Cuántos vasos de agua tomamos al día? A veces es 1, a veces es 2, y les cuento que agua es agua. El agua no puede ser agua con café, el agua no puede ser agua con té, el agua no puede ser agua de colas, el agua es agua. Pero ahí se recuerdan por qué. Porque el agua tiene un pH de 7. Entonces miren lo que pasa, vamos a entender esto. Hagamos de caso que pues yo soy de Guatemala y ahorita me dirijo a la Ciudad de México. Y entonces resulta que pues en el camino me comienza a llover y tenía que atravesar un puente y ese puente se cayó. Entonces miren lo que pasa. Vengo yo y tomo un camino alterno y me voy a un camino de tierra. Este camino de tierra simplemente va a ensuciar y enlodar nuestro carro. El cuerpo se ensucia y se enloda, depende de lo que comemos y depende de lo que tomamos, exactamente igual que el carro. Entonces venimos y agarramos el camino alterno y llegamos a la Ciudad de México. Ahora guardé mi carro y al día siguiente pues ya todo está claro, ya no está lloviendo, saco mi carro y el carro está total y completamente asqueroso. ¿Cómo lavo mi carro? Pues el carro simplemente se lava con agua, suficiente agua. Le comienzo a aplicar suficiente agua al carro y el carro se limpia. ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Es exactamente igual para nuestro cuerpo. Si comenzamos a tomar agua como el doctor nos ha indicado, 8 vasos de agua al día, pues el cuerpo se comienza a limpiar. Es decir que comenzamos a tomar agua y lo primero que pasa es que la orina comienza a salir clarita. ¿Quién nos dice que nuestro cuerpo está sucio o está ácido? Simplemente es el color de la orina. Si el color de la orina está muy amarillo, el cuerpo está en acidez. Y todavía pueden hacer un examen de orina para entender cuál es el pH. Y si el agua está clarita, entonces el cuerpo está en alcalinidad. ¿Quién hace la limpieza de nuestro cuerpo? El agua. Fíjense acá. El agua sirve para limpiar platos. El agua sirve para limpiar la ropa. El agua sirve para limpiar mi carro. Pues el agua sirve para limpieza de nuestro cuerpo interior porque tiene un pH de 7. Y entonces el cuerpo está limpiándose. Entonces miren lo que sucede. El agua ingresa, el colesterol sale. El agua ingresa, el ácido úrico sale. El agua ingresa y el azúcar sale. Entonces les cuento, por supuesto que sí, el agua es el primer elemento que debemos de buscar para entender cómo es la limpieza de nuestro cuerpo interior. Así que lo primero que deben de saber es el pH de las bebidas y el pH de los alimentos para entender cómo es la limpieza del cuerpo interior. Y entonces les cuento que comienza el proceso de la limpieza interior aplicando agua, pero ahí se recuerdan, al carro le aplicamos suficiente agua, entonces nuestro cuerpo necesita suficiente agua para poder ser sano. Y esto lo explicó el doctor Patanjali en su libro que nos dejó. El doctor Patanjali
Es un doctor que falleció en el año 2004. Pueden ir a leer su libro. El doctor Papangeli sanó a muchas personas a base de agua. Les cuento que el agua, por supuesto que sí, y ya solo debemos de saber qué aplicarle al agua para mejorar nuestra agua. Y entonces, fíjense acá, les voy a explicar un poquito. Vamos a entender esto. Ahí se recuerda que nuestro cuerpo es eléctrico y funcionamos a base de agua. Entonces, esto es agua. Colocamos acá, vamos a colocar los electrodos y pues ya saben que esto es agua muerta. Ahora debemos de tratar de avivar el agua. Entonces fíjense acá, esto que le voy a aplicar al agua es bicarbonato. El bicarbonato simplemente sería el antiácido. Entonces fíjense acá, aquí vengo y le estoy aplicando bicarbonato y colocamos los electrodos. Y entonces fíjense lo que sucede. Acá hay paso de electricidad y está antiácido. Es decir que el bicarbonato, pues sí, es uno de los elementos bastante claros para que podamos ayudar a nuestro cuerpo a no solo pasar electricidad y poder ser más sano el cuerpo. Les cuento que nuestro cuerpo está en acidez porque los alimentos que estamos comiendo no están bien hechos y la orina está amarilla. Y cuando comenzamos a tomar agua de bicarbonato, pues todo comienza a estar mucho mejor. Fíjense acá, esto es limón, simplemente limón. Yo les decía, el agua debemos de convertirla en agua viva. Ya saben que el agua de por sí es agua muerta, porque simplemente el hombre por afán de limpieza pues la limpió demasiado. Es decir, que quitamos los minerales, los electrolitos, las vitaminas y alguien la tapó y le mató el oxígeno. Entonces esta es una agua muerta, pero debemos de transformarla a agua viva. Agua con limón, miren lo que sucede. Esto es simplemente limón. Y miren, ponemos los electrodos y por supuesto que el foco prende porque simplemente el agua de limón, pues hay paso de electricidad, pues porque tiene electrolitos. Entonces les cuento que cuando las personas inician a tomar agua de limón, por supuesto que están mejorando cantidad de cosas de adentro de su cuerpo. Así que quiero contarles que el primer ángel es el ángel del agua y debemos de entender cómo hacer para que mi cuerpo se limpie por dentro y subamos su electricidad, porque el cuerpo es total y completamente electrónico. Así que este es el ángel del agua. Vamos a dar explicación para entendimiento de lo que es el agua usando la misma agua y estos componentes que están acá. Fíjense acá, vamos a tomar un poco de agua y esta vez vamos a aplicarle cloruro de magnesio. Entonces la pregunta es, ¿qué es el cloruro de magnesio? El cloruro de magnesio es cloro y magnesio. Les cuento que el ion cloro es el que va a favorecer a nuestro cuerpo porque el cuerpo hay que irlo a limpiar. Entonces les cuento que aquí aplicamos cloruro de magnesio y tenemos que ver qué es lo que pasa. Fíjense acá, venimos acá, aplicamos los electrodos y pues si se dan cuenta el foco se prende. El bicarbonato hace prender el foco porque hay paso de electricidad, pero el cloruro de magnesio también. Entonces deben de saber que aquí tenemos bicarbonato, cloruro de magnesio y limón. Entonces fíjense acá, vamos a ver esto, que estos son jugos vegetales. Los jugos vegetales, pues les cuento que la palabra de Jesucristo decía, para los hombres les dejo frutas y verduras. Por supuesto que sí. Les cuento que hay jugos vegetales específicos para curaciones de enfermedades. Jugos vegetales para diabetes, jugos vegetales para tiroides, jugos vegetales para vitiligo, jugos vegetales para caída de cabello y por supuesto que sí. Todo eso lo pueden buscar en internet para poderlo entender. Pero aquí simplemente hay un jugo vegetal de color verde. Y miren lo que sucede. Colocamos los electrodos y entonces acá el foco simplemente comienza a prenderse porque hay paso de electrolitos. Entonces les cuento que los jugos vegetales pues también son buenos para el paso de electricidad, pero hay diferentes formas como podemos
entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo pasa. Entonces fíjense acá. Recuérdense que el agua se limpia a base de cloro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo a mi agua le aplico gotitas de cloro, pues la pregunta es ¿qué pasará adentro de nuestro cuerpo? Y les cuento que esto es lo que pasa. Fíjense acá. Aquí hay cloro para poderlo entender y miren lo que sucede. Pues simplemente el foco se prende. Y si se dan cuenta tiene una buena conducción. Entonces lo que yo les quiero contar es que antes podíamos aplicar gotitas de cloro en el agua y pues el cuerpo igual se puede mejorar de esta forma. Yo les aconsejo que sean 2 gotitas por vaso de agua. Si tienen un pachón de 4 vasos, entonces a este pachón se le puede aplicar 8 gotitas. Se mueve y pues ya no va a pasar absolutamente nada. Fíjense acá, solo para que ustedes comprendan cómo está todo esto. Esto simplemente es agua. Aquí tenemos aproximadamente ya unos 3 vasos y entonces esto simplemente son gotitas de cloro. Vamos a aplicar 2, 4, 6, 7 y 8. Entonces yo les decía, miren lo que va a suceder. Ahorita lo único que estamos haciendo es limpieza del agua, pero ahora ya saben que tenemos que agregarle agua con un poco de limón para hacer el paso de electricidad. Pero igual, entonces acá simplemente miren lo que sucede. Yo lo estoy tomando y pues les cuento que debemos de entender qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder. La limpieza del cuerpo pues nuevamente se hace un poquito mejor porque simplemente apliqué gotitas de cloro. Entonces fíjense acá, vamos a entender esto. Vamos a agarrar un poquito de agua y vamos a aplicar en este momento, vamos a aplicar simplemente azúcar. Entonces vengo yo, aquí está el agua, le aplico azúcar y miren lo que pasó. El azúcar simplemente es azúcar refinado. Entonces miren lo que sucede. Pues simplemente el foco no se prende. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no se prende el foco con azúcar? Pues simplemente el proceso de refinamiento pues no nos dejó minerales, electrolitos o vitaminas y esto es todo lo que sucede. Es decir que el azúcar no conduce electricidad y entonces el cuerpo funcionamos a base de impulsos eléctricos. Entre más azúcar podamos llevar al cuerpo, pues el cuerpo no trabajaría muy bien. Así que eso es la parte que necesitamos entender, cómo se hicieron las cosas y qué va a pasar adentro de nuestro cuerpo. Así que este es el ángel del agua. Traté de explicárselos un poquito para que puedan comprender y pues pasamos al siguiente ángel. Así que muchas gracias para ustedes. Ahorita viene el video del siguiente ángel. Así que muchas gracias, muy agradecido.